De todas las leyendas del Imperio, una de las más extrañas es la de la Legión de los Condenados. Pero aquellos que saben dónde mirar encuentran infinidad de informes corroborados de estos guerreros fantasmales, de sus inesperadas apariciones sobre los campos de batalla sin esperanza y de sus repentinas e inexplicables desapariciones al final de la contienda. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa 39, bastante improvisado, voy a hablaros acerca de la Legión de los Condenados. Como ya sabéis, este es un podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también tengo mis redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca, y en Google+, en YouTube y en Steam los grupos y comunidades llamados simplemente la Biblioteca de Tizca. Hoy quiero celebrar Halloween con vosotros como se merece, hablando acerca de la Legión de los Condenados. Sé que muchos dirán que quizá era más apropiado hablar de demonios del caos u otras temáticas, pero me ha sobrevenido hablar de esto mientras buscaba fotos para cambiar temporalmente la identidad de las redes en la Biblioteca de Tizca, hasta pasadas estas fechas, ¿no? Hasta pasado Halloween y todos los santos. Y me pareció interesante, así que he improvisado un guión, en apenas nada, una horita, para hablaros sobre estos fantasmales aliados del Imperio de la Humanidad. Para muchos, el Deus Ex Machina, ¿no? El as en la manga que siempre tiene el Imperio en estos momentos de desesperación en que parece que nada puede salvar el día, pues aparecen esta Legión de los Condenados. Por cierto, facción que muy poca gente conoce, yo creo, y merecerá la pena hablar de ellos, no solo por el tono fantasmal que tienen de fondo, sino también, pues, por eso, para ampliar conocimientos, como hago siempre. Que sepáis que también en los próximos 2 programas tengo contenido muy interesante. No os penséis que voy a pasar por alto los programas 40 y 41. Sus números representan mucho en este universo, ¿no? En Warhammer 40.000. Así que sin más, voy a dejar que acabe esta épica introducción de Carlos Estella, como siempre, y arranco ya con el contenido del programa. Espero que os guste. La Legión de los Condenados es una misteriosa banda de marines espaciales que aparece inesperadamente de la nada para ayudar a las fuerzas imperiales en momentos de gran necesidad. Una vez que su tarea está completa, se funden una vez más con su propia creencia. Son una leyenda, susurrada en secreto por solo unos pocos. Esta leyenda afirma que el emperador tiene la lealtad de una fuerza de más allá de la realidad. La Legión es un ejército de venganza y de llamas, una hermandad de guerreros que a primera vista parecen marines espaciales, pero que rápidamente demuestran ser más letales que incluso los más formidables de estos guerreros. Se dice que estos guerreros residen en lugares entre este mundo y el reino de la disformidad, en las esperanzas y los sueños de los hombres desesperados, y en una pequeña realidad iluminada por la eternidad por los fuegos del odio. Raro es el hombre que ha presenciado la súbita violencia de sus ataques, y más raros aún aquellos con la fuerza de voluntad suficiente para mantener su cordura intacta después de eso.
Se cuenta que la autoproclamada Legión de los Condenados son un remanente del desaparecido capítulo leal de los Halcones del Fuego. Luchan como una única unidad y a menudo aparecen misteriosamente para socorrer a una fuerza militar imperial a punto de ser superada por el enemigo. La Legión es afectada por una enfermedad disforme que destruye su cordura. A medida que la enfermedad avanza, sus cuerpos decaen, pero ganan una fuerza sobrenatural. Todos sus miembros se acercan rápidamente al momento en que sucumbirán a la infección. La lucha puede iniciar las últimas fases del proceso, en las que el marine alcanza la cumbre de su poder y entra en un estado de furia berserker permanente que termina con su muerte. La leyenda encantada de la Legión de los Condenados es conocida por toda la galaxia, e incluso los incrédulos hablan de ello en voz baja. Estos silenciosos guerreros son marines espaciales en apariencia, con su armadura negra adornada con imágenes de huesos y fuego. Pero aún así, no son ningún capítulo reconocido por el Imperio. La mayoría de los testigos debaten incluso sobre la mortalidad de los legionarios, pues un espeluznante resplandor cubre su armadura azabache y un halo de fuego fantasmal baila sobre sus pies. Existen muchos informes corroborados sobre la potencia de fuego imperecedera de los legionarios de los Condenados que aniquilarían a cualquier mortal. Entre ellos, hay un informe de la zona de batalla de Kellan, donde un puñado de astartes de la Legión de los Condenados fueron vistos surgiendo ilesos de la explosión de un cañón volcán que acabó con 4 Predators y varias escuadras de marines espaciales. Los voltes portados por los legionarios, aunque en aspecto no difieren de los llevados por otros marines espaciales, descargan proyectiles flamígeros que pueden perforar la armadura más fuerte. Nada, ni los elegidos del caos, las fortalezas de ferrocemento, ni la lava hirviente pueden soportar la espectral ira de la Legión de los Condenados. La naturaleza y el origen de la Legión de los Condenados está envuelta en misterio y creencias. Algunos rumores sugieren que son los supervivientes del desaparecido capítulo de los Halcones de Fuego, transformados por las tormentas de disformidad que se tragaron su flota. Otros insinúan que la Legión es una extensión de la voluntad del emperador, salvadores perdidos en el tiempo o incluso los vengativos espíritus de marines espaciales asesinados en guerras del Imperio. En el curso de sus investigaciones, varios inquisidores han tratado de capturar o interceptar a la Legión de los Condenados, pero todos han fracasado sin excepción. Los eventos siempre conspiran inexplicablemente para prevenir que los inquisidores se acerquen a su presa, dejándoles como nada más que frustrados testimonios del evento. ¿Quién o qué guía a la Legión de los Condenados? Es un enigma para todos, salvo quizá para el propio emperador. Aparecen solo en momentos de gran necesidad, surgiendo del fuego de una batalla desesperada para convertir un desastre en una victoria. A pesar del conflicto, los legionarios luchan con una fría precisión que pocos guerreros mortales pueden igualar, barriendo posiciones enemigas como fantasmas vengativos. El terror es su heraldo, y el olvido es su regalo. Tras la batalla, la Legión de los Condenados desaparece tan repentinamente como llegaron, dejando los cuerpos de la matanza y una estela de sorpresa. Nunca antes había visto semejante lucha como la que presencié cuando esa horda cayó sobre los orcos. Aprovechando el momento, reagrupé mi compañía y los guié una vez más hacia la pelea, aunque había poco trabajo para nosotros. Para los Pieles Verdes no había estómago para la batalla. Pronto habíamos asegurado una vez más el gran bastión, y sin grandes pérdidas. Pero de la oscura hermandad no había señal alguna. Informe testimonial de Varro Tigurius, bibliotecario del capítulo de los Ultramarines.
Poco se sabe sobre la Legión de los Condenados, aunque unas pocas verdades han salido a la luz en informes sobre sus manifestaciones que han sido cotejadas y comparadas. Invariablemente, atacan para salvar alguna parte del Imperio del Desastre, un hecho que implica que poseen poderes de predicción con los que ni los adivinos ni profetas más dotados pueden rivalizar. Donde quiera que aparezca la Legión de los Condenados en el campo de batalla, lo hacen sin aviso alguno. Surgiendo de una nube sulfúrica de llamas, avanzan desde la nada, adornados con iconografía tumular. Con una increíble eficiencia, atajan al enemigo, sin malgastar ni un movimiento, sin pronunciar una palabra, sin dar un respiro a su oscuro trabajo. La legión siempre va cubierta de ceramita del negro más oscuro. A pesar de su entorno, ya sea apareciendo en un refugio bien iluminado de un gobernador planetario o bajo el resplandor de un sol en su cenit, sus armaduras parecen consumir la luz natural. Incluso la luz directa de una antorcha no los ilumina. En lugar de eso, los pálidos huesos y las cabezas de los muertos engalanadas en su armadura son iluminadas por un fuego centelleante, con la armadura parpadeando como si cada legionario hubiera sido rociado con algún combustible químico. Es como si todas esas pirotecnias fueran de naturaleza psíquica, pues el fuego brilla más cuando las hojas de los legionarios se hunden en la carne de sus víctimas. Ha habido varios informes de legionarios convirtiéndose en poco más que pilares en llamas en la cúspide de un combate. En dichas ocasiones, el individuo lucha con terrible ferocidad antes de sucumbir a la llama y desapareciendo de la realidad. Presenciar de cerca una batalla de la Legión de los Condenados es observar una auténtica destreza marcial, pues combinan el brutal poder de la complexión genéticamente alterada de los marines espaciales con la experiencia y el conocimiento de un maestro de armas veterano. Los cuchillos penetran profundamente a través de las desprotegidas articulaciones y en los palpitantes corazones. Dedos recubiertos de hueso desgarran las gargantas y las cuencas de los ojos antes de regresar, ensangrentados, a los gatillos de sus armas. Aquí y allá, un cuchillo de combate arrojado reclama la vida de un enemigo que trata de escapar, nunca apuntando para herir, siempre para matar. Los legionarios atacan con un ahorro de movimiento que deja incluso a los guerreros del Adeptus Astartes con cara de sorpresa. Aunque sus trajes de ceramita ornamentados son tan eficientes como los usados por cualquier otro marine espacial, los legionarios son capaces de ignorar las heridas que derribarían incluso a un guerrero ataviado con una armadura táctica de Dreadnought. Las cuchillas energéticas lo cortan sin resistencia. Las descargas de rayos melta y de plasma pasan a través de ellos sin causar el menor daño. Aquellos que presencian tales signos etéreos llegan a la conclusión de que sus salvadores son una especie de espíritu fantasmal, aunque la destrucción que infligen las apariciones pronto tornan esos pensamientos en la idea de que son reales. La impresión de ardiente venganza siempre está presente en las mentes de aquellos que son testigos de los ataques de la Legión de los Condenados. No solo los disparos de sus bolters prenden el aire en punzantes lanzadas de energía, mientras los legionarios avanzan hacia el enemigo, sino que además llevan a la guerra numerosos lanzallamas pesados y cañones de fusión, incinerando con despiadada eficiencia a los enemigos que se acobardan ante su repentino asalto. Aquellos enemigos que simplemente permanecen con ansiedad ante su repentino cambio de fortuna son barridos con fuego de Volter. Sin embargo, análisis posteriores a la acción han dado un misterioso giro incluso a las tácticas asesinas más fundamentales de la Adeptus Astartes. Estudiosos imperiales han llegado a la conclusión de que los legionarios son capaces de disparar más munición de la que sus cargadores permite. De hecho, no se ha grabado nunca material de ningún tipo de recarga del arma, incluso en los enfrentamientos más alargados. Una vez que la marea de la batalla ha cambiado de dirección, y aquellos necesitados de rescate han sido salvados de la amenaza que se cernía sobre ellos, los legionarios se desvanecen de la vista. Algunos testigos
dicen que distraen su vista por un segundo solo para volver a mirar y no encontrar nada allí. Otros, que la Legión brilla antes de desaparecer como un holograma que se desvanece. La extraña estática que acompaña esas desapariciones evita cualquier grabación de calidad de su salida del campo. Aquellos dispositivos de monitoreo que son capaces de captar evidencias de la manifestación de una legión de los condenados invariablemente tienen espíritus máquina que son traumatizados y tienen que ser persuadidos de volver a la vida por un experto tecnomarine antes de poder sonsacarles cualquier secreto. Una propiedad peculiar de cualquier aparición masiva es que rápidamente se desvanece de la memoria. Si un investigador desea obtener cualquier tipo de informe de primera mano, debe visitar a aquellos que presenciaron el incidente en pocos días, preferiblemente horas, porque la presencia de estos extraños marines espaciales se borra por sí sola de la mente como un sueño o pesadilla. Sin embargo, el olor a carne quemada permanece en la nariz y en la lengua durante semanas, años e incluso el resto de la vida del testigo, resultando en perturbantes pensamientos que jamás podrán ser rastreados hasta su origen. Se garantizan investigaciones más a fondo, eso es cierto. Su modus operandi tiene similitudes con aquellos que ciertos individuos que consideramos de extrema importancia. No ha pasado desapercibido para aquellos que, perdidos en la historia, han reaparecido en un estado que poco tiene que ver con su aspecto original. Lecturas de Auspex realizadas tras la muerte dejan claro que poseen capacidad telequinética avanzada, presumiblemente de origen psíquico. En cuanto a los campos de estasis, yo recomiendo amplios interrogatorios en una zona de cuarentena, sometidos por un interrogador con experiencia. Hermano Amadeus del capítulo de Los Ángeles Oscuros, primera compañía de élite, el ala de muerte. Existen aquellos en las capas más complejas del Imperio que tienen como cometido estudiar a la Legión de los Condenados. Esperan aprender no solo el misterio que los rodea, sino recopilar cualquier habilidad peculiar que posean para la mejora del Imperio. En muchas ocasiones, se analiza ampliamente el área de un avistamiento de la Legión de los Condenados, pero las lecturas del Auspex nunca recogen evidencias de la firma de un teletransporte ni de la presencia de algún vehículo que pudiera haberlos transportado en el campo de batalla. Si los rumores son ciertos, la Legión es capaz de translocarse directamente desde la disformidad, sin usar un navegador ni el fluctuante latido del Astronomicon, ni siquiera la peligrosa ciencia de la teleportación, sino usando una especie de maestría innata. Un aspecto de la leyenda de la Legión de los Condenados le da peso a esta suposición. Evidencias en vídeo, desde capturas de servocráneos hasta análisis multiespectrales, los sitúan en varios lugares y épocas que fueron totalmente cortadas del Imperio por tormentas de disformidad, y por lo tanto inalcanzables por medios convencionales. Los informes cotejados muestran lo que parecen ser los mismos individuos al otro lado de la galaxia poco después, o en el caso de la anomalía Astigmata, a la vez. Incluso culpando a las corrientes cambiantes del Imperio, esto no explicaría adecuadamente dichos fenómenos. Algunos han interpretado estos incidentes como pruebas de que la Legión son maestros de disformidad, más parecidos a encarnaciones de dioses oscuros que a humanos. Es un pensamiento inquietante, incluso para aquellos que han presenciado cómo la Legión ha luchado ferozmente para salvar vidas del Imperio. Uno de los pocos hechos conocidos sobre la Legión de los Condenados es que sus agentes aparecen en momentos críticos, nunca demasiado tarde ni demasiado pronto, y siempre en la posición más ventajosa para llevar la muerte al enemigo. La idea de reproducir de manera fiable y precisa lo empíreo ha sido desde hace mucho tiempo el sueño de los líderes de la humanidad. Si se empleara bien, sería una gran ventaja que podría cambiar el destino de la humanidad a un nivel galáctico,
permitiendo a los ejércitos del Imperio multiplicar su presencia militar por un factor inimaginable. Así, una gran parte del Ordo Cronos, la parte de la Inquisición que trata con anomalías temporales, ha insistido en la búsqueda de los secretos de la Legión. Existen miembros de esta hermandad secreta que han pasado su vida entera de adultos buscando avistamientos de primera mano, y que darían sus vidas felizmente a cambio de un pequeño intercambio de información con uno de estos legionarios. Cada vez que un operativo del Ordo Cronos se acerca a su presa, los eventos conspiran para mantenerlos a salvo. Derrumbes, explosiones telequinéticas, aneurismas súbitos o incluso explosiones de vehículos apartan el misterio del curioso, hasta que la Legión desaparece de la corriente una vez más. Es como si la Legión no se permitiera ser interrogada y tuvieran el poder suficiente para asegurarse que semejante encuentro nunca ocurra. Son criaturas nacidas de la disformidad. Incluso un niño podría verlo. Que llevan la etiqueta de defensores de la humanidad es un hecho tan inmaterial como los propios guerreros. Son demonios y deben ser erradicados, como todos los de su maléfica clase. Autarca Eldar Elwin Starshaper. Las especulaciones sobre la naturaleza de la Legión corren sin control entre los conocedores del Imperio. Unos pocos estudiosos de la historia de la Adeptus Astartes han sugerido que la Legión de los Condenados es un contragolpe psíquico hecho realidad. Eventos como la masacre de Ysband o la muerte de un primarca fueron tan traumáticos que dejaron una cicatriz permanente en la psique de todas las legiones de marines espaciales de la primera fundación. Así que estas teorías añaden que es una cicatriz tan profunda que ha penetrado no solo en los capítulos que vinieron tras ellos, sino en cientos de capítulos sucesores desde aquel tumultuoso tiempo. Los marines espaciales que han permanecido leales al emperador desde entonces tienen la profunda creencia de que aquellos que los traicionaron deberían pagar por sus transgresiones con fuego y furia. Es posible que los bibliotecarios de la Adeptus Astartes juguetearan con esta teoría y la hicieran realidad, ya sea por accidente o premeditadamente, resucitando los fantasmas de sus hermanos caídos y dándoles una oportunidad de consumar su terrible venganza. Estos estudiosos creen que es una gran convicción de un capítulo que la culpa que debe ser castigada es la que da forma física a los fantasmas de la Legión. Existen radicales entre los bibliotecarios con teorías similares, aunque ellos creen que la Legión de los Condenados es un tipo de alucinación colectiva, y a veces incluso se manifiesta convocada por la humanidad como un todo. Creen que el poder subconsciente de la esperanza es tan fuerte que cuando se combina con las habilidades psíquicas emergentes que merodean las mentes de la humanidad, y con un estímulo de una muerte inminente, potencialmente pueden volverse realidad. Lo primordial de esta teoría es la idea de que, aunque un simple hombre solo pueda poseer una diminuta traza de habilidad psíquica o espiritual, los incontables trillones de humanos que pueblan el Imperio contribuyen todos a este tipo de reserva psíquica, que puede ser aprovechada in extremis, incluso por aquellos que ni siquiera notan que lo están haciendo. El Adeptus Astartes ha llegado a personificar la esperanza y el terror en un imperio asediado, y la forma de entrega y venganza es la robusta silueta de un marín espacial. Esta teoría se refuerza observando que los aspectos de fuego y muerte asociados con los Adeptus Astartes se manifiestan sobre la armadura de estos guerreros conjurados. Si la teoría es correcta, sus armas no son más reales que las propias apariciones. Incluso las llamas psíquicas que disparan de sus medio imaginados bolters son bastante reales para quemar a los enemigos de la humanidad, o incluso para reventar sus cuerpos como hace la munición explosiva. Así es el poder psíquico latente del hombre de a pie. Pero una premisa más oscura es la sostenida por el renegado inquisidor Quixos, antes de ser manchado por Gregor Eisenhorn. Esta premisa es que la omnipresente fe de la humanidad en el emperador ha otorgado una casta de agentes sobrenaturales. Al igual que los dioses oscuros del caos tienen sirvientes demoníacos hechos de la misma sustancia que los sostiene, Quixos teorizó
que la Legión de los Condenados fueron esquirlas a las que la voluntad del emperador dio forma. Es más, las escrituras del Inquisidor sugieren la idea de que estos Angel Mortis podrían tomar un determinado número de formas, al igual que los demonios de los poderes ruinosos, que pueden tener forma desde los más pequeños a los más colosales. Se dice que cuando los que se lo merecen y los devotos se encuentran a las puertas de la muerte, estos guerreros espectrales aparecerán, ardiendo con los fuegos de la voluntad inmortal del emperador. Sin embargo, Quixos mantenía que hay muchas teorías de que casi cada aparición de la Legión ha ocurrido en un área donde la barrera metapsíquica entre la realidad y la disformidad es muy delgada, plantando una semilla de verdad detrás de sus declaraciones de que la Legión son criaturas del Immaterium. La premisa de Quixo fue anchamente tachada de herética en su tiempo, y tras su muerte fue purgada de los registros del Ordo Malleus. Aún así, es algo que permanece en la mente de algunos. Otra creencia susurrada entre las órdenes de los adeptos astartes es que la Legión de los Condenados fue una vez un capítulo de marines espaciales, una fuerza que fue absorbida por los fuegos de la disformidad y renacida en una forma más siniestra. Después de todo, a lo largo de la dilatada historia del Imperio, varios contingentes de marines espaciales han viajado al Imperio y han vuelto con cambios como resultado, o otros ni siquiera han vuelto. Notorios por esto fueron los Halcones de Fuego, un capítulo cuya historia fue arruinada por un desastre. En el año 963 del milenio 41, los Halcones de Fuego fueron enviados al subsector del mundo de los cuervos para enfrentarse a los piratas Aeldari. La flota del capítulo al completo, incluyendo la fortaleza monasterio móvil Rapturous Rex, intentó saltar a la disformidad desde el sistema Piraeus, a 120 años luz del mundo de los cuervos. Se esperaba la llegada de la Rapturous Rex, 5 naves, más de 800 marines espaciales y otras 2000 personas en menos de 12 horas, pero nunca llegaron. Veinte años después, el capítulo fue declarado oficialmente perdido en la disformidad y probablemente destruido. La gran campana de las almas perdidas sonó 1000 veces, y se dice que el propio emperador ordenó que se encendiera una vela negra en la capilla de los héroes caídos. Años más tarde, una patrulla imperial rutinaria pasó por el sistema orco de Jacques Ortal. El escuadrón descubrió escenas inesperadas de devastación. Los limitados recursos de la patrulla no pudieron descubrir ninguna pista sobre la identidad de los atacantes. El incidente fue registrado y archivado en los informes del Administratum. Una serie de incidentes similares en el mismo sector y en otros de la zona despertaron el interés de la Inquisición, pero no se descubrió ninguna señal de los intrusos hasta casi un año después. Una nave patrulla, en el subsector Maran, se libró por los pelos de colisionar con una nave espacial no identificada en el punto de salto disforme Zift. La nave patrulla entraba en el sistema Zift cuando la misteriosa nave salía. Alarmados por el incidente, la tripulación escaneó toda el área de salto y descubrió 2 objetos cilíndricos en la estela proyectada por la nave intrusa. Fueron subidos a bordo y resultaron ser ataúdes espaciales estándar sin marcas de identificación. Los ataúdes fueron enviados a Terra y abiertos por el Adeptus Mechanicus. Se los identificó como pertenecientes al Absoluto, una de las naves de la desaparecida flota de los Halcones de Fuego. Dentro estaban los restos mortales de 2 marines espaciales con la armadura puesta. Los colores e insignias no oficiales sorprendieron a los investigadores, pero los números de serie de las piezas coincidían con los producidos o entregados a los Halcones de Fuego. Se esperaba que las servoarmaduras contuviesen los cuerpos de miembros del capítulo perdido, y fueron cuidadosamente abiertas. Los cadáveres de su interior eran astartes, pero no se pudo identificar a los muertos debido al alto grado de descomposición. Casi un año después, una estación imperial de investigación asediada por piratas orcos recibió una ayuda inesperada. Tras 3 horas de lucha, la situación parecía perdida, pero sin previo aviso, los orcos se encontraron de repente atacados por la espalda. En media hora,
varios cientos de orcos habían muerto ante las misteriosas y poderosas figuras. Entonces, tan súbitamente como habían aparecido, los guerreros se desvanecieron. Pero en esta ocasión dejaron atrás un estandarte, el retorcido estandarte capitular de los Halcones del Fuego, sobre el que había sido bordado el lema In dedicato imperatum ultra articulo mortis. Además del estandarte, había una grabadora y otros objetos sellados. Todo ello fue enviado de nuevo a Terra. A partir de los datos contenidos en la grabación, el Administratum pudo determinar exactamente qué le había ocurrido al capítulo perdido. Tras su salto a la disformidad, toda la flota se había visto atrapada por una tormenta de disformidad de proporciones terroríficas, y tuvo que enfrentarse a poderosas entidades demoníacas. Nave tras nave, toda la flota fue destruida excepto una nave, que logró escapar mediante una atrevida maniobra de evasión y salir despedida de la disformidad en el este galáctico, a miles de años luz fuera de su rumbo y demasiado lejos para percibir la luz del Astronomicon. Los supervivientes originales eran unos 200 hermanos de batalla. Toda la semilla genética guardada se había perdido, todos los iniciados habían muerto, y la mayor parte de los oficiales del capítulo ya no estaban. Ninguno de los sirvientes humanos del capítulo había sobrevivido. Y para empeorar las cosas, los marines habían cambiado. Este cambio se fue haciendo más evidente con el paso de los meses. Su piel empezó a ennegrecerse y a agrietarse, y su carne a infectarse y pudrirse. Lentamente empezaron a morir. Al poco tiempo se hizo evidente que habían sido expuestos a algún tipo de mutación o enfermedad peligrosa. Les llevó años navegar de vuelta al Imperio, y en ese tiempo casi la mitad de los supervivientes sucumbieron a la enfermedad. Aquellos que no murieron ya no estaban cuerdos. El dolor y la desesperación habían arrastrado a sus endurecidas mentes más allá de la razón. Condenados a morir agonizando, poco a poco se obsesionaron más y más con su destino. Ahora solo querían morir. Pero aún eran marines espaciales, y aún eran leales al emperador y a la humanidad. No morirían sin un propósito. Así fue como comenzó la imparable guerra de la Legión de los Condenados. Los marines decidieron quitar todas las insignias de sus armaduras y pintarlas de negro. Cada hermano decoró la suya con emblemas de muerte de su propia creación, principalmente esqueletos, huesos y cráneos. Todos los rangos y compañías fueron abolidos, pues la mayor parte de los oficiales habían muerto ya, y los guerreros restantes eran demasiado pocos para crear una jerarquía capitular completa. Todos los hermanos serían iguales ante la muerte, nivelados por la certeza de su extinción asegurada. Decidieron pasar el resto de sus vidas atacando enemigos del Imperio donde quiera que se hallasen. Pues la enfermedad les había robado su cordura, pero nunca su lealtad. A pesar de los fenómenos extraños que demasiado a menudo previenen a los legionarios de ser monitorizados, existen algunos sucesos en los archivos imperiales que innegablemente muestran su presencia como un fenómeno recurrente. Cada una de esas apariciones ha sido investigada minuto a minuto al detalle por el Ordo Cronos, aunque a decir verdad, su examen ha levantado tantas preguntas como ha contestado. Está el caso del pirocataclismo de Viridad Prime, en el año 6 del milenio 40. Tras comunicar un pavoroso mensaje condenando la falta de belleza en la población, los renegados de la hueste de los Intachables invadieron las minas de adamantium del mundo Viridad Prime. La 122 de los caballos de guerra de Imelda, un regimiento veterano del Astra Militarum, asignada a vigilar la recaudación, hicieron un valiente intento de hacer retroceder a los renegados. La hueste de los Intachables colocó cargas Nova modificadas en las minas de adamantium bajo la población. Aunque los caballos de guerra supervivientes lucharon contra los marines espaciales del caos, la inmensa mayoría fueron masacrados en la batalla. Los asesinos reclamaban las muertes en nombre del pecado de la mediocridad en aras de la verdadera belleza. A pesar de que los caballos de guerra son conducidos al umbral de la muerte en los primeros 3 días de batalla, los informes hablan de la aparición de unos misteriosos marines espaciales en las zonas mineras, haciendo retroceder a la hueste de los Intachables.
Al principio los ataques fueron repentinos y tan brutalmente efectivos que los caballos de guerra pensaron que tenían una auténtica posibilidad de sobrevivir a los renegados. Cuando el Señor del Caos, que se hacía llamar el Visionario, se unió a la batalla, la lucha volvió a dar un giro, pues muchos de los legionarios fueron erradicados por las garras de los demonios de Slaanesh. Aquellos legionarios que quedaron empezaron a arder en columnas de fuego, luchando con una furia que los convertía poco a poco en seres tan temibles como los invasores renegados. Durante lo que llegó a ser conocido como el pirocataclismo, el fuego de los legionarios fue capaz de quemar incluso la carne de los demonios, y las entidades de Slaanesh fueron enviadas entre gritos al nauseabundo reino de su maestro. Aunque cometieron un número de actos despreciables durante su retirada, la hueste de los intachables huyó hasta su nave con el rabo entre las piernas. Durante la batalla, se hallaron una docena de vetas de adamantium por impactos de armas que dañaron la superficie de Habilidad Prime. El cercano mundo forja de Lipito Anvil triplicó su producción de material de guerra, asegurando la mayoría del beneficio de su trabajo a los capítulos de la Aetus Astartes. Otro capítulo de esta campaña de los legionarios fue la destrucción de Idarae, en el año 852 del milenio 41. La Legión de los Condenados acudió en ayuda del capítulo de los invasores mientras libraron un devastador ataque sobre el mundo astronave Eldar de Idarae. Cuando sus flamígeros voltes causaron poco daño al furioso avatar Eldar en el corazón de la batalla, la Legión voló por los aires la gran cúpula bajo la que luchaban. Una vez más, se desvanecieron mientras los Eldar defensores y los pocos sobrevivientes de los invasores, que fueron dejados en la batalla, fueron engullidos por el vacío. Idarae fue dejado como una ruina desolada. Ya habiendo hablado de la historia y la campaña de esta legión, como siempre hago, llega el turno de hablar de su organización. A pesar de que todos los rangos y compañías fueron abolidos, ha habido algunas excepciones, como los avistamientos del misterioso Centurius, un sargento veterano que se sospecha que lidera a su compañía de legionarios en el combate. Aunque no se sabe nada de las altas esferas de la legión, también ha habido testigos de una misteriosa figura dirigiendo los ataques de la misma. No se sabe si es el señor del capítulo o el equivalente a un capitán de los marines espaciales. Volviendo la vista atrás a sus anteriores vidas como Astartes del capítulo de los Halcones de Fuego, la Legión de los Condenados aún sigue prefiriendo sus tácticas de ataque relámpago. Su doctrina táctica todavía tiende al uso de tácticas de choque, combates cuerpo a cuerpo y, sobre todo, la brutal aplicación de fuerzas concentradas y arrolladoras para arrasar al enemigo. Tienen una reputación de aparecer de repente y desaparecer justo tras el combate de manera tan misteriosa. Los Astartes de la Legión han sido vistos haciendo uso de elementos pesados, tales como transportes de rinos o un dreadnought venerable. Aún así, las escuadras tácticas y de devastadores de la Legión de los Condenados prefieren un enfrentamiento a quemarropa cuando es posible. Esta legión también hace uso de escuadras de motocicletas, tomando ventaja de su velocidad y agilidad para realizar asalto relámpago. La Legión de los Condenados también hace uso de su antigua tecnología, en especial los primeros patrones de pistolas de plasma, que datan de la época de la herejía de Horus. Aunque la tecnología de esa época era notablemente inestable y peligrosa, eso no ha disuadido a los legionarios de descartarla de su arsenal. El devastador poder de su artillería de plasma lo hace demasiado potente como para abandonarla, y así la Legión de los Condenados continúan usándola, pues después de todo, lo peor que podría pasar es que encontraran una muerte aún más prematura al servicio del emperador. Sobre su doctrina de combate, la Legión no posee ninguna organización formal, sino que lucha como un grupo homogéneo de tropas. La única táctica posible para una formación así es arrollar al enemigo mediante un avance constante. La Legión no pertenece a ninguna fuerza imperial y emplea un modus operandi poco usual. Además de enloquecerlos, la enfermedad aumenta su sensibilidad psíquica de forma considerable, y esto favorece la forma en que la Legión elige objetivos y cuándo atacarlos, mediante la adivinación por el tarot del emperador. Este tarot se cree que está enlazado con la voluntad psíquica del emperador y se usa por todo el imperio, tanto como pasatiempos como para adivinar el futuro. Es un hecho innegable que los ataques de la Legión de los Condenados pueden ocurrir en el lugar y el momento justos.
Sobre las reliquias del capítulo, nos consta una, el Animus Malorum. Los informes varían en la exacta descripción de la siniestra reliquia conocida como el Animus Malorum. Algunos dicen que es un siniestro cráneo llevado al combate, dando veracidad a la leyenda del Attica Centurius. Otros insisten en que formó parte de la armadura espectral de un guerrero fantasmal, como si el Animus Malorum y los legionarios condenados fueran de alguna manera el mismo. A pesar de las diversas teorías y de su verdadera naturaleza, estos informes coinciden en describir los horribles efectos del Animus Malorum. El cráneo de la víctima se marchita a la vista bajo su mirada, como si alguna malsana energía drenara el alma del objetivo. Cada vez que este macabro evento tiene lugar, el halo fantasmal que rodea a los guerreros en presencia de la calavera se condensa, haciéndolos inmunes a daño físico. En este ambiente etéreo, las armaduras rasgadas se recuperan, la carne se recompone y los legionarios caídos se levantan a la batalla una vez más. Llegando a la parte final, sobre miembros conocidos, puedo hablar solo sobre el sargento Attica Centurius. De diversos informes de testigos se deduce que la Legión de los Condenados ha abolido todos los rangos, como he comentado, y ya no se organiza en compañías. La mayoría de los oficiales murieron después de que la flota capitular se perdiera en la disformidad, y los guerreros que sobrevivieron eran demasiado pocos para funcionar con una jerarquía de capítulo. Pero sin embargo, existe al menos una excepción notable, el misterioso Attica Centurius, que parece hacer uso de algún tipo de papel de líder sobre los otros astartes de la Legión. La armadura del Centurius no muestra ningún rango insignia salvo los típicos símbolos de muerte empleados por los legionarios. Sin embargo, se cree que es un antiguo sargento veterano de los Halcones de Fuego. Se distingue del resto de legionarios por la antigua calavera que porta en alto durante las batallas, esta reliquia conocida como el Animus Malorum, o Alma de los Condenados. Tiene forma de cráneo, cuyos ojos brillan cuando se desata su poder. Existen varias especulaciones sobre la identidad de la calavera, pues lleva 3 remaches astartes en la frente como prueba de gran servicio. Esto indica que el cráneo pertenece a un astartes de gran rango y que puede ser todo lo que quede del antiguo capitán de la compañía del sargento Centurius. Este poderoso artefacto tiene la habilidad de, literalmente, succionar las almas de su objetivo y resucitar a un compañero de la Legión de los Condenados que ha caído en combate, para continuar sirviendo al emperador más allá de la muerte. Sin duda otro regalo de la maldición de la disformidad que ha caído sobre la Legión. En cuanto a su flota, consiste solamente en una única nave, la Rapturus Rex. Esta fue la gran fortaleza preimperial del capítulo de Marines Espaciales de los Halcones del Fuego, que le sirvió como base principal de operaciones y fortaleza monasterio. Durante la guerra de Badab, esta nave era uno de los mayores navíos de guerra que operó en el sector Badab, y era además una de las más grandes jamás usadas en el Imperio de la Humanidad. La formidable potencia de fuego de este coloso de guerra era capaz de arrasar la superficie de un mundo en unos pocos minutos tras emerger de la disformidad o enfrentarse solo a un escuadrón entero de cruceros. La Rapturus Rex y la flota entera del capítulo de los Halcones de Fuego fueron oficialmente declarados perdidos en la disformidad por el Imperio tras un intento de salto a la disformidad desde el sistema Piraeus al subsector del mundo de los Cuervos en el año 963 de 1941. Pero ahora es utilizada por los supervivientes que han sido transformados en la Legión de los Condenados como su base móvil de operaciones. Su armadura estaba pintada de negro y sobre ella resaltaban escalofriantes imágenes de hueso y fuego. Y en sus cascos llevaban calaveras. Eran como los huesos de los hombres en la tormenta del purgatorio, y aún así no emitían ningún sonido. Los que quedábamos vimos a los oscuros hermanos de batalla hacer su trabajo, y nunca antes o desde entonces he visto semejante batalla. Pronto habíamos asegurado el objetivo una vez más, y de la oscura hermandad no había ni rastro. Puntos clave del informe del bibliotecario jefe Barotigurius, de los Ultramarines, siendo testigo de la Legión de los Condenados. La Legión de los Condenados pinta su armadura de un color negro que parece tragarse la luz. Adornan sus armaduras con símbolos de muerte, imágenes de calaveras, costillas, falanges
y variados tipos más de huesos humanos. También tienen tendencia las llamas en las protecciones de hombros o piernas para mostrar su estatus de condenados. El águila, si aparece, normalmente es de color blanco hueso. La insignia del capítulo de la Legión de los Condenados es una gran calavera blanca sobre un fondo negro. Por último, cabe señalar que en la novela de la serie de la Herejía de Horus, Batalla por el Abismo, escrita por Ben Counter, que justo la estoy terminando de leer, aparece una nave de los portadores de la palabra llamada Raptor Rex, que antaño había estado dedicada al emperador, pero que tras la iluminación de su primarca Lorgar en el Ojo del Terror, había sido despojada de toda la iconografía imperial. Es muy probable que sea la misma nave, ya que la nave insignia de los Halcones de Fuego es una fortaleza estelar móvil de clase desconocida, y la nave de los portadores es un modelo desconocido de navío utilizado durante la Gran Cruzada de la Herejía de Horus. Esto podría ser simplemente un descuido del autor, o quizás sea el principio de un inusual trasfondo para este antiguo navío. A fin de cuentas, si algo comparten los portadores de la palabra en su época pre-herejía con la Legión de los Condenados, es su énfasis y su fanatismo a la hora de defender al Imperio. In dedicato imperatum ultra articulo mortis. Por el Emperador, más allá de la muerte. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy, este relato sobre la Legión de los Condenados. Un repaso rápido a una legión así de forma muy fugaz. Con esto vengo y me voy, así como ellos. Y bueno, esto ha sido la Biblioteca de Tizca, este programa 39, y narrado por Helios, donde podéis encontrar este fantástico trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Ya sabéis que podéis escuchar todos estos programas en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, si queréis contactar conmigo para deciros si os ha gustado o no, qué mejoraríais, qué cambiaríais, qué os gustaría que hablase, cualquier crítica, idea o sugerencia, pues no hace falta que seáis astrópatas. Tenéis mis redes sociales: facebook.com/la biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca, y en Google Plus, en YouTube y en Steam las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Gracias al sitio web Wikihammer 40.000 hoy más que nunca por brindarme toda esta información sobre la Legión de los Condenados, que me ha permitido crearme este guión improvisado en cuestión de menos de una hora. Y ya sabéis, si queréis visitar de primera mano esta web, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. Mi recomendación de hoy es una que ya he hecho antes, que es el videojuego Warhammer 40.000 Eternal Crusade, un first person shooter con versión gratuita, aunque yo recomiendo comprarlo, está muy barato para Steam si lo buscáis bien. Y tiene 4 facciones jugables: marines espaciales, orcos, marines espaciales del caos y Eldar. Cada una con un mínimo de 4 subfacciones, es decir, clanes orcos, ya sabéis, Zol malvado, Luna malvada, etc. Mundos astronave Eldar, pues también están los Bieltan, están otros que ahora mismo no tengo en la cabeza. Y bueno, ya sabéis, marines, pues los típicos capítulos: ángeles oscuros, ultramarines, ángeles sangrientos. Y por el lado del caos, pues tenemos la fantástica Legión Alfa, los portadores de la palabra, los amos de la noche, etc. Además, el juego cuenta con PvP y PvE, es decir, podéis jugar jugador contra jugador en escenarios de conquista, de asedio, de control, etc. Y PvE también, es decir, con varios jugadores en equipo para luchar contra, pues por ejemplo, en este caso en PvE por ahora estaban los tiránidos, que es bastante dificilillo el tema. Además hay posibilidad de crear hermandades. De hecho tenemos hay una hermandad de la Biblioteca de Tizca, pasa que está un poquitín abandonadita. Además creo que tuve un problema con los permisos. Y luego pues eso, el juego tiene actualizaciones frecuentes que lo pulen y añaden más objetos de apariencia para personalizar nuestros soldados. Yo por ejemplo llevo el aspecto de un ángel oscuro pre-herejía con armadura tipo Mark III, que es mi favorita, la tipo hierro, digamos, que es un poco así más medieval, ¿no? ¿Y por qué recomiendo yo esto? Muy de rasquis, porque me gusta el juego, pero también es porque se puede desbloquear el aspecto de élite de los marines espaciales, y es nada más y nada menos que el de un marine de la Legión de los Condenados. Así que me pareció oportuno, es la primera referencia un poco mediática que se me ha ocurrido. Y ya como siempre termino leyendo los comentarios en mis canales. En Facebook, Daniel Jiménez Lázaro dice: menos mal, a mí se me ha hecho eterno este lapsus, pero más vale tarde que nunca.
Bueno, es que realmente estuve casi 2 semanas sin publicar el programa, pero como veis este ha venido muy pegadito, que no hace ni 5 días del anterior. Danilo Vega Echeverri dice: hola Helios, gran programa el de hoy, he soltado una risotada por tu comentario, pero lo más seguro es que con mi suerte terminase como sacrificio para el trono dorado o en el mejor de los casos siendo comida de demonios. Saludos. Esperemos que no, pero ya sabemos, el deber solo termina con la muerte. Manuel Salazar Rodríguez dice: eres un crack, sigue así, gran programa. Miguel Echenique dice: Helios, gracias por el gran podcast, muy interesante como siempre, muero por escuchar acerca de los lobos espaciales, que Ras y el padre de todas las cosas te cuiden siempre. Un abrazo desde la Ciudad de México. Pues un abrazo para ti y para todos los oyentes que me escuchen desde México, claro. En Twitter, Dami1 dice: y ya se te echaba de menos, pero bueno, tenemos que dejar que tengas vida y esas cosas. A lo que Jordi Alba Guaita contesta: tener vida es una herejía a los ojos del emperador. En YouTube, Tenchin Han 3 Ojos dice: falta que hables de Malal, el dios del caos que odia a los otros dioses del caos. Pues creo que lo mencioné, si no en el programa de los dioses del caos, en el de los marines espaciales del caos, porque juraría que comenté que en el imperio se tiene la creencia de que los pinchos en las armaduras de los marines del caos hacen homenaje justamente a este dios, que se le considera un poco un dios menor. Lucas Palles dice: saludos nuevamente, tengo una pregunta. Si los orcos consideran que el rojo los hace más rápidos, ¿qué otros colores usan? Pues como no son los bastante listos, no lo pintan todo de rojo. Entonces, pues usan todos los colores. Los de Luna, los de Zol Malvado, por ejemplo, usan mucho también el blanco y negro con esos cuadradetes, ¿no? Y pintan de amarillo y tal, no sé. Un jugador orco lo sabrá mejor que yo. Dan Alfa dice: sigo la biblioteca de Tisca tanto como al emperador. Porque claro, el emperador protege. Estoy escuchando el relato del Adeptus Mechanicus. Me llamó mucho la mención del cráneo de Nikola Tesla. ¿Sabes si hay más reliquias del siglo XX que hayan sobrevivido hasta el milenio 40? Suerte y sigo esperando a mi legión. Y claro, cómo no sentir pena por ella, los hijos del emperador, la legión que pregona el amor por los excesos de cualquier tipo. Y no sigo porque se hacen largos los saludos y se deja poco para escuchar tan buenas historias de la biblioteca de Tisca. No sufras que los pongo al final, o sea que no te preocupes por eso. Pues sobre lo que preguntas, reliquias ahora mismo a la cabeza no me vendrían, pero es un campo muy interesante. Lo que sí hay son muchas referencias. Hay referencias a escritores, incluso a filósofos clásicos. En las novelas de la Herejía de Oro se pueden apreciar varias conversaciones que citan cosas de este tipo. Pero desde luego el cráneo de Nikola Tesla es lo más evidente, ¿no? Jorge RDH dice: bien, estás de vuelta, Helios, y que sepas que nos gusta tu acento, aunque casi no se te nota. No sé si se refiere al acento que pongo cuando hablo de orco, o si se refiere a mi acento catalán, que es un poco descafeinado. Groznak 1 dice: acabo de escuchar este episodio, se refiere al primero de todos, el del emperador, y dice: solo decir que ole tus... Muchos por trabajo y familia no tenemos tiempo libre para leer la enorme cantidad de libros que conforman el trasfondo de Warhammer 40.000, y gracias a estos vídeos podemos enterarnos de la que hay liada. Solo una cosa más, gracias, pues a ti por descubrirme y por escucharme. Glomy Babel dice: ¿de qué novela has extraído todo esto? Sobre lo que narré sobre las Cruzadas Negras. Dice: yo solo encuentro novelas sobre los buenos, sobre los marines espaciales del Imperio. Pues te recomiendo que leas los libros sobre trasfondo del bando del caos, especialmente si lo puedes encontrar el llamado Ojo del Terror, en su tercera edición, que habla mucho sobre esto, sobre las legiones del caos y sobre sus cruzadas negras. Después, aparte, también está el tema de los Gathering Storm, que te ampliarán detalles sobre la 13ª. También había el Traitors Hate y algunos otros que te cuenta acontecimientos que están ocurriendo, porque la 13ª Cruzada Negra estuvo mucho tiempo en liza. De hecho, técnicamente no ha acabado, como quien dice, aunque se haya retirado Abaddon y tal. Así que hay mucha información, pero ya te digo, hay códex, libros y de todo. Y libros de campaña, sobre todo. Mithrandir dice: alabado sea el emperador. Enhorabuena por estos podcasts con trasfondo de Warhammer 40k. Son muy interesantes, sigue así. Y ya pasamos a iVoox. Javi N7 dice: ya era hora, se ha hecho de rogar, enhorabuena. Lord Azrael dice: por fin, ya se echaba de menos. Nicolás dice: por fin, haces un material espectacular. Si necesitas más tiempo para prepararlo, no dudes en darte margen. Pues depende del tema, ya veis qué rápido me he montado yo este programa y la verdad es que estoy contento de cómo está quedando, ya me diréis. Reptile dice: suscribo al 100% el comentario de Jesús Bermejo, que lees al final de este programa. Al profundizar en la historia de Farsight, una vez más queda fuera de la influencia de los etéreos, que es bastante densa, y se entiende mejor el asunto de los etéreos, con alguna sorpresa final en su último encuentro con Aun-Ba. Como jugador de los enclaves Farsight, gracias por tu trabajo.
Pues espero que os haya gustado lo que he hablado sobre ellos, no os haya dejado un poco el coitus interruptus. No descarto que más adelante vuelva con un especial hablando de la vida entera que esté documentada sobre Farsight, o incluso otros como Shaserra o demás. Johan Stemplier dice: mi primer comentario, aunque te sigo desde hace tiempo, Maese Helios. El Imperio Tau, uno de los ejércitos que he comandado en las mesas, sin duda tiene un trasfondo rico, muy rico, puede que no tanto como el grandioso Imperium, pero digno de explorar. Mil gracias, Maese Helios, por este glorioso podcast. Seguiremos de cerca tus pasos. Gloria a la eterna cruzada. Epónimo dice: no sabía que hubiera un cisma entre los Tau. ¡Qué interesante! ¿A que sí? No hay ningún imperio perfecto, incluso los que tengan una premisa más elevada tienen este cisma aquí en ciernes. Gilead dice: por favor, habla sobre los salvajes del coronel Schaffer. Salieron como suplemento en una White Dwarf. Que la putrefacción os contagie a todos. Ja, ja, ja. Pues vaya, espero que no sea así, menos en esta época que ya se acercan los resfriados. Oscar Collins dice: ya era hora, un nuevo capítulo, Helios. Quiero hacerte una pregunta. Sé que actualmente han reaparecido Mortaren y Magnus con esas nuevas figuras que están de puta madre, pero con lo mismo me gustaría saber cuántos primarcas más han aparecido, ya que el canal de YouTube de Brua Alfabusa, donde hacen parodias del universo de Warhammer 40.000, discuten con el emperador cabreándose por las tonterías de la iglesia y demás cosas que ocurren. Han reaparecido tanto Magnus como Corvus Corax y Vulcan. Estos dos últimos han ido de aventuras por la galaxia, matando demonios del caos y reclutando soldados para ir al Palacio de Terra. Y nos deja un vídeo aquí bastante divertido de estos que cuelga de animaciones. Bien, a ver, hay un tema, ¿vale? Primarcas que hayan vuelto. Realmente no hay tantos, es decir, está Magnus, que nunca se fue, simplemente es que ahora han sacado la mini porque está más activo que nunca un poco, pero por ejemplo en activo siguen estando Fulgrim, siguen estando Angron y siguen estando otros tantos, o sea, no... Otros sí que están un poco más calladetes, ¿no? Y por el bando bueno, o sea, entre comillas, por el bando leal, sí, ha vuelto Guilliman, se especula, y está clarísimo, que Sanguinius quizá no, pero Lionel Johnson no creo que tarde mucho en volver por aquí. Está la profecía del año del lobo, ¿no? De la era del lobo, digamos, con el tema de los lobos espaciales, de que volverá su primarca. También está la leyenda de Vulcan, ¿no? Que dejó estas reliquias que cuando las encontraran todas, él volvería. O sea, realmente la puerta está abierta para que vayan volviendo, y yo creo que sería raro si Games Workshop, ya que ha levantado la liebre con este retorno de Rubov Guilliman, no sigue por ahí con más peña, ¿no? Yo creo que está más claro que debería volver pronto es Lionel Johnson y quizá Lehman Russ, pero como digo, esto queda en las manos de ellos. De hecho, tienen que montarlo bien, porque a ver, se supone que la gracia de este juego era la desesperanza, ¿no? De este imperio moribundo asediado por todos sus frentes. Tampoco es plan que ahora empiecen a volver todos los primarcas y dopen al imperio que pueda con todo otra vez. O sea, ¿por qué ha vuelto Guilliman? Ha vuelto porque el escenario lo permitía, ¿no? Es una cosa que quedó ahí. Games Workshop la supo mover muy bien. El tema de que esté el Dark Imperium, ¿no? Con estos demonios pudiendo entrar donde les dé la gana y tal, puso todavía más contra las puertas al imperio. Y quizá esta cruzada Indomitus, ¿no? Que intenta montar Guilliman es una respuesta a ello, y todavía resisten. Es como Cadia. O sea, se rompió antes el planeta que el regimiento, ¿no? Vicentes dice: increíble tus podcasts, te enganchan como la droga. Te sigo desde Alicante cada semana en el bus de camino al trabajo, y no solo te sigo yo, sino también todos los socios de mi club, Lajo y no del Orco. No acabo de entender bien el nombre, pero bueno, cuenta con nuestra boca a boca para hacer la propaganda que merece tu fantástico trabajo, dicen. Pues un saludo para ti y para este club Lajo y no del Orco. No sé, ya me aclaras de qué viene el nombre, porque no caigo ahora mismo. Camilo Casadiego dice: un saludo desde Colombia, excelente programa. ¿Y para cuándo haces uno sobre los olvidados de la guardia, como los ogretes, Raldings y el resto de las subespecies de humanos? No te preocupes, porque tengo un oyente que está reuniendo mucho material sobre los squads y seguramente hablemos más de estos temas. Shady dice: hola Elioz, yo solo quería decir Elioz y ya que estoy, felicitarte por el interesante contenido. ¿Querías decir Elioz o querías que yo dijera Elioz? Porque veo que hay mucho cachondeíto aún desde que hice el programa de los orcos. Y por último, Perikin dice: no me cansaré nunca de escucharlo, llevo ya 10 o 12 veces, me encanta, refiriéndose al programa sobre la batalla final de Terra. Aunque creo que sinceramente los de las guerras de Armagedón también me quedaron bastante chulos, pero sí que es verdad que el de la batalla final de Terra, quizá por el propio hecho de lo que era, sigue siendo de los favoritos incluso para mí, ¿no? Y nada, antes de terminar, recordar que estoy creando un WAG para ir a Warhammer World el año que viene. Por ahora 7 asistentes interesados. Si os interesa, por favor, sin ningún tipo de compromiso, dejadme el nick
o vuestro nombre, y cuando haga el llamamiento pues veremos cuándo se hace, ajustaremos las fechas y veremos quién puede ir finalmente. Yo voy a ir igual, con lo cual si os queréis apuntar vosotros mismos. Cuantos más seamos mejor. Y por último mencionar que están en marcha los torneos de Dawn of War Soulstorm y Dawn of War 2 Retribution en Steam. Todavía espero gente que se apunte al grupo y que se una a estos torneos, que somos poquitos, y molaría que fuéramos un grupo, pues yo que sé, de 8 o 10 personas para poder jugar todas las facciones, probar mods, etc. Y ya sin más, yo, Helios, me despido de este programa. Espero que os haya gustado mucho esto que he improvisado un poco para tratar de adornar, ¿no? Esta celebración que será Halloween. Llego con un poco de anticipación para que podáis escucharlo cuando queráis. Y en fin, os emplazo en el próximo programa, que creo que os va a gustar, porque voy a hablar de algo que ha dado mucha identidad al nombre incluso de este propio programa. Así que sin dar más detalles, gracias a todos los que me escucháis, a todos los que comentáis, a todos los que compartís fotos y sobre todo pues a todos los que compartís vuestra afición para que lleguemos cada día a más gente. La biblioteca cierra sus puertas aquí y hasta pronto, que paséis un feliz Halloween.